Bueno, buenas noches, 20 y 30 en punto. Vamos a dar comienzo a la séptima reunión científica y el programa de hoy es Técnicas biológicas en cicatrización vascular. El disertante, el doctor Eduardo Oscar Bobrovsky. Y a continuación, el segundo tema, alternativas reconstructivas en miembros inferiores, el doctor Carlos Rodríguez. Antes de comenzar, quería pasarle el siguiente comentario. La próxima reunión va a ser, vamos a cambiar la fecha, tiene que ser el jueves 12 de octubre, que vamos a tener una reunión conjunta con la SAFIL. Va a venir de Tucumán Lesnik, Honorati y Abramovich. Entonces, les voy pasando este mensaje. Doctor Bobrovsky, la audiencia es suya. Bueno, agradezco mucho la invitación. Esta fecha se postergó porque viaja mucho la comisión directiva. De todas maneras, la idea es tratar de cambiar los paradigmas clásicos, y eso a mí me ha representado una verdadera satisfacción, pensar diferente respecto de lo que siempre se ha propuesto para cerrar úlceras. Las úlceras sabemos que son de mucha etiología, muchas son vasculares, otras no lo son. Entonces eso siempre el doctor Bossi ha sostenido que la biopsia es muy importante y seguimos sosteniéndolo, sobre todo cuando hay algo sospechoso. Y otro de nuestros graves problemas es la infección. Hoy un paciente que se interna sin señales, uno de los problemas principales en las instituciones públicas es que cuando un paciente con lesión abierta, úlcera, se interna, generalmente sale con algún bicho malo. Pero bichos feos, como la Klebsiella oxytoca, por ejemplo, que es tremendamente agresiva y provoca daño con tunelización, secreciones terribles y muy poca sensibilidad directa. Así que realmente la primera etapa es fundamental. En nuestra pequeña institución, en donde hemos incorporado alguna tecnología, el láser y iluminación también con luz, realidad aumentada, una serie de cositas para la parte venosa, siempre recibimos también patología arterial, pacientes vasculares, a los que se los ha revascularizado y ha fracasado muchas veces el proceso de revascularización directa, y para ellos también tenemos algunas soluciones. Pero siempre insistimos también en que para comparar resultados conviene tener claro cómo es el proceso de clasificación de una úlcera. Y por eso insistimos en nuestra propuesta de tener en cuenta las comorbilidades que acompañan el caso, que son generalmente cardiopatía, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, diabetes, hipertensión, todo ese tipo de cosas, generando un score con un puntaje al que le agregamos si hay o no tendón expuesto, músculo expuesto, qué extensión tiene en superficie y en profundidad la lesión, qué edad en tiempo de evolución en años, en semanas o meses, y el compromiso vascular, si hay o no pulsos. Por eso se elabora el score de severidad entre estos puntajes para la condición de leve, moderado o grave. Siempre hemos considerado esto de utilidad. Publicamos por primera vez en 1995, ya más de 20 años, esta primera presentación en el Congreso Argentino de Flebología de San Juan, donde mostramos nuestra primera experiencia con factores de crecimiento plaquetario, utilizando un factor de crecimiento montado en un soporte cremoso. Esa técnica la aprendimos casualmente y pensamos que debe ser la más potente de todas las que se usan actualmente. El gel plaquetario, que se diseñó más bien para odontología,
es muy pobre en su capacidad funcional. En cambio, esto hemos calculado potencia y alrededor de 900 veces más potente que lo que sería un gel plaquetario. Siempre hay que cumplir con esta metódica: debridar, granular y repitelizar. Siempre y cuando hayamos superado este cupo tremendo que tenemos para estos pacientes que están expuestos a una flora bacteriana que normalmente habita la piel, más los agregados, sobre todo hospitalarios. Bien, esto fue una puesta a punto de la técnica de los factores de crecimiento, porque no teníamos seguridad de que lo que estábamos haciendo, que era puramente empírico, se transformara en algo más asociado a lo científico. Por eso, en este corrimiento, allí, en este corrimiento de poliacrilamida al 12%, que es una manera previa de hacer la secuencia de proteínas que contienen los factores de crecimiento, que se hace con una técnica de Western blot, que es una técnica de biología molecular. Esto es un simple corrimiento de el preparado nuestro en calles, comparándola con algo de peso molecular similar, que es la nitrasa carbónica, que tiene 25.000 de alto, o sea 25 kilos de alto, y ese peso molecular es similar al del material que nosotros usamos. Por lo cual, por inferencia directa, se entiende que están presentes los factores de crecimiento en este preparado. El preparado montado en la crema se aplica en muy bajas dosis, por eso en esas líneas paralelas que se montan en una jeringa con aguja, se hace la distribución en toda la superficie y luego se desparrama una fina capa. Es suficiente eso en forma diaria, porque por 2 meses ese material le alcanza al paciente para lograr su objetivo, que es cerrar la lesión. El resultado a 15 años lo publicamos en el 2008, en 2009, que fue cuando fuimos a Mónaco. Y esta era de la revista argentina de flemología, en donde están los resultados con curvas actuariales que hablan claramente de los resultados para una úlcera moderada que con el uso exclusivo de FLAP, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, es de 7.4 semanas, 8 semanas, 2 meses prácticamente. Bien. Y esto es otro de nuestros desarrollos que realmente los copiamos del uso en oftalmología para el cierre de úlceras de la córnea, que es el uso de la membrana amniótica. Acá en Rosario empezó a preparar la IOTAC, que es el banco de tejido autorizado por el INPUCAI. Nosotros nos inscribimos y empezamos a utilizar este material que sirve de guía de autopista para que la piel crezca posteriormente a un buen tratamiento previo de granulación. Y nos ha dado un gran resultado. Al día de hoy hemos también incorporado dentro del material de uso corriente y en forma todavía experimental otras membranas biológicas que son de mejor condición para la duración, que son sobre todo el pericardio de cerdo, que tienen las características de que, siendo un material de animal, está certificado, por supuesto, para exportación y demás, están ahora en proceso de comercializarlo. Es un producto que tiene una alta resistencia y dura mucho más en la superficie de la lesión, por lo cual favorece mejor el crecimiento del epitelio. Todavía no se puede decir resultados porque es muy pronto todavía, pero la experiencia es buena. Entonces, ¿qué es novedoso? El proceso de granulación estimulado por factores de crecimiento plaquetario, la epitelización estimulada por la aplicación de membrana amniótica. En los casos venosos, el uso de la mini-invasividad para tratar el reflujo perforante con ecoesclerosis ecoliana. Bien,
¿Qué es una úlcera crónica? Ya sabemos, cuando tiene mucho trauma por las curaciones, isquemia, cuidado inadecuado, reflujo, edema, antiséptico y antibióticos, que provocan, junto con las metabolopatías, sobre todo la diabetes, más los gérmenes, muerte celular y perpetuación de la fase inflamatoria, lo cual lleva a la cronicidad. Acá hay una pequeña demora porque ahora se va a ver este proceso. Esa gran úlcera, tratada con factores de crecimiento y luego con membrana amniótica y está colocada, se nota en cuanto el crecimiento va progresando desde los bordes, un cierre que en este momento ahí se detuvo y hubo que hacer una ecoesclerosis y allí avanzó mejor hasta terminar con el cierre. Este tipo de lesiones muchas veces son difíciles de manejar de otra manera, pero nosotros estamos convencidos que el médico se tiene que meter en la úlcera. Lamentablemente no hay cómo derivar esto a un tercero que se ocupe. Ejemplo, la enfermera, ejemplo, el accidente que recién empieza. No, es personal la cosa. Hay que comprometerse al punto de que la toilette de la úlcera, la limpieza, la docencia para con el paciente y con su familia, porque hay que incorporar ese grupo que está en convivencia con él y que lo sufre al tipo porque duele y porque no duerme, y porque hay un montón de situaciones que hay que resolver en forma personal. Y el médico comprometido con la lesión logra resultados diferentes. Nuestra idea del 2007, cuando estuvimos en una mesa de microcirculación en Tucumán, empezó con este otro tema, con la angiogénesis. Tuvimos también una fortuna especial de recibir un protocolo español del doctor Jean Besalduch de la zona del hospital Sondureta, que en este momento ha sido reemplazado por otro hospital mucho más grande, que se llama Son Espaces, que está en Palma de Mallorca, y ellos iniciaron el uso de células madre o progenitores hematopoyéticos generados en la médula ósea con el uso de factores de crecimiento de colonias de granulocitos. Esto se hace con una extracción con hemaféresis de esa primera estimulación hecha con este producto que se llama Neutromax de Cirrus. Es el producto de filgrastim, es el mismo que se usa para regenerar la médula ósea en trasplantados de médula. 5 microgramos kilo peso por día durante 5 días, lo cual genera un vuelco en la circulación general de precursores del angioblasto, específicamente células CD34, calificadas así por su tipificación bioquímica, que medidas con flujo laminar llegan a varios billones circulantes, por lo cual es como una leucemia inducida. Esas células, rescatadas con un equipo de aféresis por peso molecular, se separan en un reservorio individual que sirve para después llevar al paciente a un quirófano ambulatorio, sedarlo y aplicarle inyecciones directas a nivel intramuscular. Este es un caso diabético, hombre de 53 años en ese momento. Esto fue hecho, ahí está presentado en 2007, pero fue hecho el 3 de marzo de 2005. Este paciente ya lleva 12 años tratado y tenía, desde el punto de vista de la isquemia, estos son los factores de crecimiento que intervienen en inhibición y estimulación de la producción de nuevos vasos. Establecimos que era factible en estos enfermos sin efectos secundarios hacer este tratamiento y eficaz al punto de que en el primer seguimiento al año ya tenía muy buenos resultados y posiblemente sea más eficaz si se aplican lesiones menos avanzadas. Nosotros mostramos en el colegio médico, pedimos permiso a las comisiones que no sabían mucho de qué se trataba, dijeron si es la última alternativa que tiene el paciente ante amputado, no está mal hacerlo. Por lo cual seguimos adelante. Fíjense que este esquema muestra una zona de microcirculación en donde
vemos la formación de estos loops, que son los que forman redes, cuando una señal de transducción aplicada sobre un receptor que tiene la pared del vaso inicia el primer poro en la pared por acción de las metaloproteinasas. Estas generan una gema vascular. La gema vascular se transforma en un túbulo, el túbulo se conecta con otro por acción de las metaloproteinasas y luego se cubre de células pericitos y por ellas empieza a circular glóbulos rojos, nueva circulación. Este fenómeno está descrito hace muchísimos años por Rampier, el mismo que describió los embudos que tenían los nervios periféricos, el intestino de rata, y son generados por la isquemia. O sea, la hipoxia extrema es la que genera nuevos vasos. Por eso la calistenia es la tendencia que uno le impone al paciente isquémico para que camine y empiece a desarrollar nuevos vasos, es simplemente estimular esto, ponerlo en situación de isquemia crítica en el momento en que se agota el oxígeno periférico. Es lo que hace el deportista cuando desarrolla más masa muscular por su actividad de ejercicio. Bien, entonces ahí tenemos la geografía de ese paciente que vimos. Fíjense que esta peli está colgada. Este es el estudio previo. Y esta es la angiogénesis post inyección de las células madre, en donde se ve todo ese nuevo ramillete que conecta ese vaso nuevamente con el paciente. Este es el paciente, tengo unas grabaciones del momento, un año después, en donde se escucha plenamente un Doppler activo, es más, hasta una reaparición del pulso tibial posterior. O sea que no es una cosa teórica solamente. En la práctica se ve primero, entre 10 y 15 días, un cambio clínico. El paciente comienza a tener mejoría en el dolor de reposo y empieza a tener mucho más dificultad. Isquemia crítica es la que generalmente acompaña a un pie diabético, a un bypass ocluido, a la presencia de una comorbilidad grave que puede ser la causa por la cual no se puede revascularizar, una edad avanzada, grado 4 de Fontaine, generalmente preambulatorios, índice de tobillo graso menor de 0,5, o sea, bien crítico. También el protocolo de angiogénesis terapéutica, resumiendo, dice que las células madre o stem cells inducidas en médula ósea con factores de crecimiento de colonias de granulocitos autólogos permite el rescate con hemaféresis de la CD34 e implante en los músculos del miembro inferior. Los casos con protocolo combinado, en donde tenemos que usar factores de crecimiento, angiogénesis terapéutica de membrana amniótica, más los factores epidérmicos del tipo de Leverprot P, que es de origen cubano, muchos lo conocen y lo han usado, realmente representan todo un complejo de elementos que se pueden asociar para poder lograr resultados en pacientes muy críticos. Por ejemplo, este pie diabético, un paciente que vino con gangrena y necrosis de dedos de delantepie, con las características de que, hecha la resección quirúrgica, se empezó con un tratamiento tratando de recuperar los lechos lo mejor posible. Se cubrieron con membrana amniótica y se le hizo una angiogénesis terapéutica. Fíjense, un angiograma previo, donde había lesiones de tipo diabética, en tándem, periféricas, con estas distales, y luego de la angiogénesis, fíjense lo que pasó. Este es un árbol de verano, de primavera, el otro era un árbol de invierno. Y esto se acompañó con una clínica acorde con eso. Por supuesto que hubo grandes dificultades para el cierre final, hubo que usar factores de crecimiento epidérmico también. Eso se pudo concretar y felizmente este paciente ahora va a tardar un cachito, pero vamos a ver que ha recuperado su vida activa. Explicar el lavarropa. De todas maneras, ustedes lo ven caminando plenamente, un hombre que ha sido albañil, tenía una pequeña empresa de construcciones y realmente ha recuperado su vida prácticamente normal.
No tan así porque estuvo hace poco en el italiano internado con el Isipera y en una fristena que tenía, que se rompió, se pescó una Klebsiella oxytoca y hizo 2 lindas úlceras. Costó mucho sacarla. Hubo que usar tigecyclina, que es una droga poco común, que era la única sensible. Este otro paciente que está amputado, fíjense, tiene esta pierna izquierda amputada y tenía lesiones tróficas importantes en el pie. Todo con Everproc, fue mejorando con inyecciones locales, logrando también muy buenos resultados. Otro caso más, este tenía también una amputación contralateral, esa lesión también se cerró con Everproc. Otro caso más también, a la que le agregamos ya en ese momento terapia de vacío. Hoy la terapia de vacío la usamos en forma intermitente en muchos pacientes ambulatorios. No necesariamente le ponemos el equipo continuo. Hacemos que venga 2 veces por semana, le armamos el paquete con film de cocina y con material estéril para lograr cubrir la lesión y le ponemos la aspiración central, porque hemos centralizado con un sistema de Venturi y un compresor el sistema de aspiración en nuestro consultorio. Por lo cual los pacientes al estilo que hace Simi en Brasil, que es un argentino que trabaja en Florianópolis, hemos aplicado esta técnica y realmente es efectiva, tanto como la otra que representa todo un riesgo para el paciente en el sentido de tener un aparato en la casa, que por ahí falla, que tiene alarmas y que lo vuelve loco. En cambio con esto se puede lograr muy buenos resultados de todas maneras. Esto es una recidiva que tuvo el primer paciente en el antepié, en el pie concretamente, y fíjense que en la planta, la zona donde tuvo un absceso plantar también volvió a abrirse en un momento en que hizo un sobreesfuerzo. Él se fue a Machu Picchu a caminar con el hermano y vino con eso y con factores de crecimiento epidérmico lo resolvió. Este pie, el antepié que tenía esa lesión, era producto de esos huesitos quebrados, porque como tiene muy mala sensibilidad, por ahí expulsan trocitos de hueso y lesionan. Eso también con Everproc cerró así. Bueno, concluimos que la fuerza de la evidencia clínica nos lleva a una recomendación de grado importante, clase A diría yo, en la ausencia de complicaciones derivadas del método y en el costo razonable del protocolo versus factores de crecimiento recombinante, como puede ser el Regranex, que estaba en el mercado mundial, pero que en algunos lugares se descontinuó por los costos, y la cura húmeda con hidrocoloides, que no nos ha dado resultados. En el uso preferencial de material autólogo, en el fracaso de los métodos tradicionales de cura seca y húmeda, porque en realidad es un gasto alto y muchas veces el resultado no es pobre. En el fracaso de métodos tradicionales que decía son de poca calidad, baja invasividad versus injerto de piel tradicional, que a veces implican tener un lecho cruento en otro lugar, en la ausencia de recidivas, en la fácil accesibilidad de la técnica de medicina transfusional y en la factibilidad de curar la úlcera antes de proceder a la corrección quirúrgica del defecto vascular determinante, ya sea una revascularización arterial directa o de reflujos venosos verticales o transversales o terapia descongestiva compleja en caso de linfedema asociado. En la posibilidad de preparar un lecho de la úlcera para la aplicación de queratinocitos autologos cultivados en banco de tejido, que eso es lo que se va a venir. Nosotros hacemos un curso, ese curso se dicta en nuestro pequeño ambiente, con 8 participantes, de manera que visitamos a los pacientes y hacemos las curaciones juntos, además de recibir la teoría para poder trabajar. Lo hemos organizado durante todo el año anterior, auspiciado por la Facultad de Medicina. Este era nuestro maestro, el doctor Boretti, que nos enseñó muchas cosas, y en el Instituto de Cirugía Experimental desarrollamos todas estas cosas. Factores de crecimiento derivado de plaquetas, membrana amniótica homóloga liofilizada, angiogénesis terapéutica y vacío, que lo empezamos a aplicar de esta manera intermitente, como les decía. Pequeño caso más, si es que tengo un ratito más de tiempo. Bien. Este es un caso emblemático porque era un paciente del campo que andaba en botas de goma, recorriendo siempre,
Y por supuesto esta úlcera que tenía no se le cerraba ni a gancho. Era esto infectado, complicado. Este paciente vino y empezamos con factores de crecimiento. Tenía forma como de corazón. Esa lesión tipo Martorell, externa en un hipertenso, diabético. Y este paciente, ahí la tienen bien de nuevo, 64 años. Tenía pequeños bordes con crecimiento epitelial cuando empezamos a limpiar. Le pusimos una membrana amniótica y controlamos, como es de Galvez, provincia de Santa Fe, pero a distancia, con fotos, nos mandaba su evolución, una sobrina que lo curaba. Bueno, fue avanzando, inició el crecimiento de los bordes, usó soporte elástico que tenía bastante edema. Allí tenía detención del crecimiento en un punto determinado, empezamos con Evercroft también. Y lo que vimos después es que al colocarle una membrana amniótica redujo los diámetros, pero el lecho se moduló desde el punto de vista de la granulación. ¿Y qué llamamos? Bueno, por supuesto, cuando ya entró cerca del final, el proceso empezó a tener características ya de epitelización franca y llegó al cierre. Eso fue el 7 de mayo del 2015, pero el origen de la úlcera era de 2011 y usamos el factor de crecimiento plaquetario y membrana, más el Evercroft, que también se usó. Y terminó de cerrar en 2014, el 3 del 6. O sea que hubo 12 meses de tiempo para cerrar esta lesión. Pero se logra. Mucha persistencia, estar encima del enfermo, hacerlo venir y ir, y tiene que tener constancia de ser consecuente con lo que se le propone. Pero yo lo que quiero determinar en este paciente en especial es esto. ¿Cuándo tenemos que poner una membrana amniótica? Si este enfermo, después de una primera toilette, tiene este fondo de granulación gruesa, que es anfractuoso, irregular, que tiene distintos niveles de profundidad, no puede ser en ese momento aplicada una membrana que cubra. En realidad hay que esperar esto, que la granulación se haga más fina después que se usa el factor de crecimiento plaquetario. Y finalmente se llega a la reducción de los diámetros cuando empieza la piel a avanzar por la granulación modulada. Y allí la epitelización es más segura y más persistente. Y además estos pacientes es muy raro que vuelvan con la lesión misma piel. Por supuesto, si es que además de cerrar la piel, uno le ha corregido los defectos de reflujo o de esquema, que son los que conviene resolver. Bueno, eso es todo. Agradecemos al doctor, realmente una valiosa experiencia. Preguntas que tengamos para el doctor Bobrowski. Sí. Yo quería hacerte una pregunta. En el caso de que vos tengas paciente con alteración arterial y venosa, ¿usás el soporte elástico? Sí, depende de la presencia o no de edema. A mí me parece que el edema es un enemigo de la cicatrización y lo sabemos todos, porque esos líquidos circulando en el intersticio tienen alto poder digestivo. Yo diría que son las citoquinas proinflamatorias. Hubo una propuesta de alguien de Perú, de México, que estuvo en una de las reuniones nacionales, que proponía una droga que es la tilfenidona. Yo la usé, la mandé a pedir, la trajeron de México justamente porque allá se usa para el acné en la cara y tiene un efecto, digamos, inhibidor sobre la lesión, pero no es tan evidente ni tampoco tan efectiva. Yo es la única droga que he visto útil de las que existen, que son algunas más, que realmente podría recomendarse para utilizar en una superficie ulcerada de gran secreción, pero no linfática, sino esa secreción más densa, que no es tampoco purulenta.
hay un fibrinopus, por decir así, como algunos le llamaban en una época. El vacío también le puede servir bien. Exacto. Hoy con el vacío podríamos decir que no hace falta ningún pastuche raro, sino aspirar. Todo eso mantenerla seca. Y la úlcera en esas condiciones cambia sus efectos. Y otra cosa es el soporte elástico, que sabemos que desde el punto de vista del manejo de las citoquinas proinflamatorias la reduce, está demostrado con Page. Él habla de grandes presiones, 80 milímetros de mercurio. No sé quién puede aguantar un paquete de eso en la pierna, pero no deja de ser una realidad. Reposo, unos cuantos días de reposo para sí, yo también tengo cierto temor con el reposo porque he tenido pacientes que dejándolo una semana de reposo se llaman. No postrado. No. No que esté postrado. No postrado, sino claro, con un reposo mitigado, o sea, lo que sería tener una ambulación más o menos controlada y un reposo elevado, haciendo lo que yo le digo, haga una siestita cada 3 horas. Los días iniciales, a la primera vez que uno lo ve con edema, reposo. Después ya no, después se va a tomar. Exacto. Y la electrocompresión con ambulación es lo mejor que hay para tener una bomba dinámica en lo que sería la masa femoral. ¿Y los tratamientos de los reflujos siempre con úlceras cerradas? El reflujo a veces hay que hacerlo con la úlcera semiabierta, todavía como ahí se la hace. Sí. Sobre todo para activar que siga de nuevo logrando el resultado, porque si uno tiene la evidencia de que está ahí, la puede controlar a la punción, siendo casi por piel sana, es muy bueno. Las toalleras seguían siendo con el color, se puede identificar el punto y hacer dirección directa y lo más bien. Las toalleras seguían siendo con el yeto. El yeto he dejado un poco de usarlo porque es poco práctico, hay que armar todo y sobre todo la micronube que larga hace que el personal o la persona que lo hace esté expuesta a una contaminación bacteriana importante, porque se hace una nube alrededor de vapor propio de la misma fuerza que tiene el chorro. De todas maneras, he optado por una muy buena anestesia local con polvo de procaína al 100%. Si uno anestesia realmente la lesión, arde menos de un minuto, el paciente lo tolera muy bien, da una reacción hipersecretoria violenta, porque es como salar la carne para el asado, se inunda de líquido, porque todo el líquido lo atrae, y realmente eso ya mismo sirve para debilidar y permite raspar y agarrar el bisturí, limpiar todos los detritus, todo lo que esté suelto por ahí, y algún borde que también se va formando cuando pasa el tiempo y el flap actúa. Porque se forma, yo diría, como una especie de cinta alrededor todo el borde, que se puede ir levantando con el bisturí tranquilamente y limpiar y dejar ese borde libre para que siga avanzando. Porque cuando se apelotonan capas de piel, ahí se detiene. Para las grandes toilettes, ¿no has probado utilizar anestesia local al plexo, por ejemplo, al nervio tibial posterior? No, troncular no. Lo que he hecho es, o sea, hay una cosa pequeña que se puede hacer anestesia para esas cascaronas, es inyectarle lidocaína 2 debajo de la costra y inyectar por ahí nomás, en superficie casi de la lesión. La va decolando. Y la decola. Con bastante volumen, o sea, en general yo la diluyo al doble en volumen y la llevo al 1%. Sabemos que 20 mililitros ya son de riesgo para una convulsión. Lo llevo casi a 40 mililitros y con eso uno puede desvidar bien un cascarón y sacarlo rápidamente con muy poca molestia para el paciente. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Bien. Doctor, bueno, adelante con su tema. Ante todo, buenas noches. Mi nombre es Carlos Rodríguez, trabajo en el Grupo Oronio y realmente estoy muy agradecido de la invitación que me hicieron a participar en la 7ª reunión científica de la Asociación de Flebología y Linfología. Realmente me parece de suma importancia vincular cada una de las especialidades en este tema, que a veces es muy amplio y, como dijo el doctor Bobrowski, es realmente una situación donde todos tenemos que estar inquietos y buscar
de superar continuamente, porque es la única manera de buscarle soluciones a casos realmente muy complejos. Para empezar, la idea puntualmente y tener un consenso de lo que es, en términos generales, una herida, que es la pérdida de solución de continuidad de los tejidos y por motivos determinados, es decir, sus causas pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Tipos de heridas, como dijo el doctor Bobrovsky, hay muchas. Quien estamos aquí presentes, todos hemos estado expuestos a algún tipo de este tipo de heridas y si bien son diversas, cada una de estas tienen sus particularidades. Hay conceptos que fui modificando a lo largo de este tiempo y escuchamos continuamente hablar de cuidados de heridas o wound care, y hay asociaciones y sociedades sobre el cuidado de heridas, y me parece importante no solamente considerar a una herida desde el aspecto del cuidado, sino también, y muy importante y mucho más importante, es tratar a la herida. Y otra cosa que creo también muy importante es tratar de resolver lo más rápidamente posible estas heridas. Porque obviamente el tiempo apremia y sabemos todos claramente de que una herida, cuando más pasa el tiempo, más eventualidad de complicaciones podemos tener, sobre infecciones y complicaciones de las mismas. Como objetivo que nos planteamos es el cierre de herida, es restablecer la solución de continuidad, es decir, poder cubrir esa herida. Eso es siempre lo que nos planteamos desde el punto de vista de la cirugía reconstructiva, pero claro, también ponemos énfasis en el tiempo en el cual podemos resolver esa herida. Desde el punto de vista y del cuidado de la herida, creemos muy importante identificar la causa de la herida, porque es imposible tratar una herida si no identificamos esa causa, eliminar las noxas, realizar el tratamiento del dolor. Los pacientes con heridas son pacientes que en algunos, depende de la causa de su herida, son pacientes que sufren y obviamente el tratamiento del dolor es muy importante, saber manejarlo con especialistas para poder hacerlo. El manejo de las comorbilidades, como bien aclaró el doctor Bobrovsky también, es el control infectológico de la herida. Muchas veces nos llegan al consultorio heridas crónicas o heridas agudas que están tratadas ya con antibióticos, vienen con resistencia bacteriana, y muchas veces se le pregunta al enfermo si le tomaron un cultivo y le aclaran que sí, que le tomaron un cultivo, que le hicieron un hisopado. Bueno, consideramos que es importante la toma de cultivo en toda herida, lo mismo que la anatomía patológica, y la toma de cultivo es de 1 centímetro cúbico de profundidad de tejido, pero muchas veces en la superficie vamos a tener una herida contaminada. Post 48 horas toda herida va a estar contaminada y sin ninguna duda la toma de cultivo de 1 centímetro cúbico es el gold standard en el control infectológico de la herida, por lo menos diagnóstica. Evaluar la perfusión tisular, es muy importante este tema. Hoy en día nos reúne la Sociedad de Flebología y Cirugía Plástica, y considero que todo paciente debería tener por lo menos una evaluación, no solamente de la clínica que aprendemos en la facultad y que aprendemos en nuestra especialidad de cirugía general y de cirugía plástica, palpar un pulso, identificar el color de la temperatura del miembro, saber hacer un interrogatorio del paciente para ver si tiene antecedentes vasculares, y después la solicitud de estudios como ecodoppler y determinados estudios que hoy en día cada vez nos aportan más datos para el estudio. Una vez que logramos tener el cuidado de la herida, y ese era un poco la situación entre tratamiento y cuidado, una vez que logramos el cuidado, después sí podemos desarrollar un plan terapéutico para resolver el problema en sí.
comparto con el doctor Bobrovsky también que existen viejos paradigmas y nuevos paradigmas. Nosotros en cirugía plástica durante muchos años nos basamos en un aporte que hicieron los doctores Mates y Najay en lo que se llama escalera reconstructiva. Ustedes habrán visto más de una vez esta escalera reconstructiva que en realidad pone en uso la reconstrucción de cualquier tipo de herida de acuerdo a la complejidad. Entonces, esta escalera reconstructiva, así como la ven, es algo bien rígido, donde no daba oportunidades de interaccionar y se han agregado nuevas terapéuticas, y creer que esto es lo que en la actualidad, 2017, tenemos que emplear, realmente es un poco obsoleto. Tratar de conseguir un nuevo paradigma en cuanto a basado en la mejor y más rápida alternativa reconstructiva, creo que pone la vara un poco más alta en el tratamiento de heridas, teniendo en cuenta el estado general del paciente. No podemos obviar esa situación. Bueno, este enfoque particular estaría basado en estos 4 puntos. Uno es el tratamiento de equipo interdisciplinario, y no hablo de multidisciplinaridad. Si bien son prácticamente palabras sinónimas, interpreto como interdisciplinario es cuando realmente tenemos y disponemos de un colega flebólogo, cirujano vascular periférico, hemodinamista, infectólogo, en el cual podemos, y en cada uno de esos aspectos, interactuar y que cada uno exprese su máxima desde el punto de vista de su especialidad. Entonces es importante contar con ese equipo, saber a quién derivar o a quién, cómo tener un enlace con cada uno de estos profesionales. El nuevo enfoque también está basado en los aspectos tecnológicos, en el cuidado y tratamiento de las heridas. Las nuevas teorías, como por ejemplo el concepto del angiosoma, y las nuevas prácticas quirúrgicas. Ahora voy a desarrollar cada uno de estos aspectos. En cuanto al equipo interdisciplinario, considero que es muy importante contar con clínicos, diabetólogos e infectólogos, cardiólogos, especialistas en rehabilitación, traumatología y ortopedista. Hoy en día en Estados Unidos se usa el término de podiatra, que es una especialidad realmente que está en boga y que realmente ha hecho crecer inclusive la realización de muchos de los pacientes. Cirujanos plásticos entrenados, no solamente ponemos implante de mama y embellecemos, sino también nos dedicamos a la parte reconstructiva, algunos, no todos obviamente, pero es importante a veces contar con un cirujano plástico para que dé un aspecto dentro de todo esto. Especialista en imágenes, enfermería especializada, recalco el cirujano vascular, no porque esté hoy acá, sino porque continuamente, y la tarea de los hemodinamistas. En cuanto a avances tecnológicos, bueno, estamos acostumbrados a ver heridas de todo aspecto y a utilizar diferentes tipos de apósitos. Los apósitos que a veces más se utilizan son películas transparentes, hidrogeles, hidrocoloides, alginatos combinados con plata, de acuerdo a la presunción de infección de herida, así como apósitos biológicos, como explicó el doctor Bobrovsky. No me voy a explayar porque la experiencia que tiene el doctor es increíble y realmente uno se nutre de esto. Con respecto a los avances tecnológicos también en cubiertas definitivas, puntualmente el utilizar dermis de cualquier estilo. Hoy en día hasta se utilizan dermis como la dermis íntegra, las cuales son muy costosas, pero también es una nueva novedad el hecho puntual que la dermis íntegra lo que tiene
como situaciones que no solamente tiene el aporte de la dermis, sino que tiene una silicona que cubre. Entonces uno levanta a los 14 o 21 días su silicona y la puede autoinjertar. Y hoy en día avanzó íntegra en el desarrollo de una single layer, que es una membrana donde uno directamente puede injertar aparte y no esperar esos 14 a 21 días. Eso es algo novedoso dentro de lo que vimos. Y otra cuestión es la Pele de Peixe, que es un cirujano brasilero, quien a través de la sola cobertura con la piel de un pescado pudo dar lo mismo tal vez en cuanto a cubiertas que cualquiera de estos tipos de cubiertas. Son alternativas ni más ni menos. Creo que es importante y en los últimos años, como dijo también el doctor Bobrowski, contar con terapia de presión negativa. La realidad es que de acá en más vamos a presentar un par de casos como para que vean la combinación de cada uno de ellos. Algunos casos de úlceras periféricas con sistemas nuevos de presión negativa que son cada vez más pequeños.